Quiero saludar también al panel y agradecerle a Gasnova la invitación, a Alejandro y a todo su grupo por estar muy pendientes de todos los detalles con estas presentaciones. El tema que vamos a tratar hoy está indicado ahí: elementos para la formulación de una política de uso de energía para cocción en las áreas rurales de Colombia. Y vamos a comenzar a ver si esto lo sé manejar bien. Sí, listo. Entonces vamos a mirar un poco el planteamiento conceptual del problema. Según la encuesta de calidad de vida del DANE del año pasado, los hogares que preparan alimentos con leña, madera o carbón de leña son aproximadamente 982.000. De ese número, 105.000 están en cabeceras municipales y el resto están, en comillas, como lo dice la encuesta, centros poblados y rural disperso. O sea, ese es el tipo de usuarios que utilizan este tipo de combustibles. Promedio de personas por hogar, según la encuesta, son 3.3, luego hay aproximadamente 3 millones y tantos colombianos que cocinan con estos recursos: leña, madera o carbón de leña. También esa encuesta, la del año 2017, indica que 339.000 hogares cocinan con electricidad, más o menos 9,5 millones con gas natural conectado a red pública, 3.819.900 y tantos con GLP, para un gran total de hogares en el país de 14.700.000 aproximadamente. Entonces, la pregunta que nos va a guiar en el desarrollo de esto es: ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a lograr para que estos 982.000 hogares, que representan el 6.7% de la población nacional, puedan cocinar con dignidad, protegiendo su salud y mejorando sus condiciones de vida? Para ello vamos a mirar dos esquemas. Uno, pues el cubrimiento con GLP de esta demanda en un programa cuyos elementos de política se van a proponer, y el otro es un programa que se conoce como Estufas Eficientes, que está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Tengo entendido que también Planeación Nacional ha estado jugando un papel muy importante en ese plan, y al final el planteamiento vamos a analizar comparativamente los dos esquemas, y de ahí vamos a sacar unos elementos que conformarían la propuesta de política para cambiar esta población que cocina con leña, madera o carbón de leña a otro tipo de energético. Entonces, comencemos por un análisis de lo que son, digamos, las implicaciones del uso de leña. ¿Cuáles son esas implicaciones del uso de leña? Básicamente son tres. La primera, que ya se ha comentado en varias oportunidades, pues Michael acaba de mencionarla, es el tema de la implicación en salud pública. La contaminación del aire intramural. Esto es un documento de Planeación Nacional, dice que la contaminación del aire intramural asociada al uso de combustibles de biomasa y carbón en Colombia tiene una implicación de 2.286 muertes cada año y 1.2 millones de enfermedades. O sea, eso es en cifras concretas, digamos, la implicación en salud de este tipo de problemática. 42% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva está relacionada con este tipo de factores ambientales, y la exposición promedio de las mujeres, porque como ya lo hemos visto también por razones culturales, pues es la mujer la que ha estado a cargo, digamos, de las faenas domésticas, pero eso pues está conllevando que la exposición de las mujeres es 25 veces el máximo nivel que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a este tipo de emisiones y contaminantes intramurales, y en el caso de los niños este tipo de exposición es 21 veces más alta que la que definiría como un tope la propia Organización Mundial de la Salud. Esto lo que quiere decir es que muy tristemente
pues no solamente las mujeres están siendo muy afectadas, sino que también los niños, sobre todo pues niños desde pequeños, están viéndose expuestos a este tipo de problemática. Luego, no sería exagerado comentar que estamos criando una generación de niños enfermos en las zonas rurales del país. Esas son las implicaciones de salud. Hay una implicación económica también calculada por los documentos de planeación nacional que dicen que los costos por mortalidad prematura y atención de enfermedades superan los 3 billones de pesos, equivalentes al 0.38 del PIB colombiano en el año 2015. Estos son 3 billones de los de acá, con 12 ceros, o sea, son 3 millones de millones lo que cuesta la mortalidad y la atención de estas enfermedades. ¿Qué es lo que impide, qué es lo que limita que la gente se mueva hacia otros esquemas de cocción más saludables? Pues la pobreza, ¿no? La pobreza limita eso. La pobreza no facilita que la gente pueda salir y adquirir otro tipo de estructura de cocina, simplemente no hay los recursos, es gente supremamente pobre la que vive allí y no les queda posible hacer ese tipo de transición. Ahora hay otra implicación que es la que quiero comentar ahora, que es la implicación energética. Este análisis está basado en los balances energéticos colombianos de la UME. La UME tiene realmente una información muy interesante en su página y de allí uno puede bajar los balances energéticos colombianos y hacer los análisis. Si uno mira estas cifras, encuentra, por ejemplo, en la columna de la izquierda, lo que se conoce como los energéticos primarios, es decir, los energéticos que se utilizan en su condición tal cual están en la naturaleza. Digamos, el bagazo pues es un residuo del procesamiento de caña, el carbón mineral, gas natural, hidroelectricidad, leña, petróleo y otros. La extracción primaria es el total de energía que se extrae de cada uno de esos energéticos. Por ejemplo, en el año 2016, todo eso está medido en gigabTUs, que eso es 10 a la 9 BTUs, y digamos quiero concentrarme en la columna de la derecha, que es la oferta interna bruta de esos energéticos en el país. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo mirar eso. Bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de la leña, para el año 2016, la oferta energética bruta es de 124.964 gigabTUs y que la hidroelectricidad para ese mismo año es de 167.081 gigabTUs. Entonces uno dice, oiga, la hidroelectricidad, que es responsable por, digamos, el 65% de toda la energía eléctrica que se consume en el país, es superior, pero por no mucho, a toda la energía que implica el consumo de leña en el país para el mismo año. Y si uno se fija en la siguiente tabla, esta es la energía primaria en el sector residencial para el mismo año, también en gigabTUs por año, y encuentra uno que el gas natural, por ejemplo, tiene una oferta interna bruta de energía de 43.800 y pico, y la leña es mayor a lo del gas natural. Entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo puede ser posible que la leña, que solo cubre a un poco alrededor de 1 millón de personas, digamos 980.000 hogares, tiene una recopilación de energía, un conjunto de energía primaria mayor que inclusive la del propio gas natural? Pues hay un aspecto que está un poco como mimetizado en todo este proceso, y es el tema de la eficiencia. El tema de la eficiencia en los procesos de cocción con leña es muy bajito. Y si me regalan entonces sigamos mirando por allá abajo. Entonces, el problema con este tipo de cocción en las zonas rurales, y aquí digamos hay unas
hay unas imágenes de cómo es el proceso. Fíjense ustedes que esto está tomado de una investigación de una ingeniera de la Universidad Nacional para optar por una tesis de maestría. El tipo de cocina es tipo de cocina abierto. Entonces la energía del combustible se convierte en energía calórica, pero esta energía se pierde muchísimo en ese proceso, porque es un proceso abierto por completo. Entonces uno está perdiendo una gran cantidad de energía y todos los residuos, todo el humo está entonces entrando al interior de la casa, y eso lo que está generando son unos procesos de eficiencia muy bajos, entre el 5 y el 15%, además de un alto costo, un alto consumo de leña y partículas y gases contaminantes que están afectando pues a los pobladores de esas viviendas. Entonces fíjense ustedes que el país está extrayendo una gran cantidad de leña en términos energéticos, ¿sí?, comparable o inclusive superior, por ejemplo, a lo que casi que usa el sector residencial en gas natural, pero de toda esa cantidad de energía, que es también la causa muy amplia de los procesos de deforestación que vive el país, que es un tema que ha sido señalado por todo el mundo como uno de los grandes problemas nacionales. Toda esa energía que se recoge en la forma de leña, la mayor parte se pierde en el proceso mismo de cocción. O sea, estamos perdiendo 90–95% de toda esa energía potencial, la perdemos porque el mecanismo de cocción es altísimamente ineficiente. ¿Okay? Eso realmente es un tema que está generando una profunda distorsión energética en todo el balance energético país, en toda la matriz energética país. Es tener un recurso como la leña, la cual prácticamente se aprovecha en muy baja proporción. En la parte de abajo de esta ayuda, inclusive las eficiencias pueden ser inclusive menores. Este mismo documento que se investigó, que como les digo es una tesis de grado de la Universidad Nacional, dice que la determinación de la eficiencia del proceso de cocción con leña demostró que este es muy bajo, inclusive puede estar entre el 1 y el 2.3%. Esto es un estudio de campo realizado en la población de Usme, aquí nomás cerca de Bogotá, y dice el estudio que, entre otras cosas, por la forma constructiva de las cocinas y por el tamaño de los hogares, este hecho hace que se desperdicien las buenas propiedades de la leña como combustible y que se aumente excesivamente su consumo. Entonces, en resumen, tenemos una cantidad de familias que están consumiendo este tipo de energético, y toda esa leña que se recoge, que como les digo es buena causa o una de las causas principales de los procesos de deforestación, en buena medida la perdemos por la estructura misma de las cocinas rurales, que son básicamente como las mostramos hace un momento. Entonces, ¿qué tipo de propuestas o esquemas de solución puede uno plantear aquí? Hay un programa interesante que consulté para esta presentación, que es el de estufas eficientes. Este es un proceso que viene siendo promovido, digamos, por el Ministerio del Medio Ambiente, por el Ministerio del Ambiente, y está orientado al uso sostenible y racional de la leña, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, aliviar la pobreza energética, etcétera, etcétera. Este es un programa que puede tener una duración de unos 16 años, y aquí en este cuadro están como, digamos, quién califica para este tipo de ayuda. Entonces, por ejemplo, un requisito es no tener acceso a gas natural ni GLP, pero dentro de su descripción dice se priorizan aquellas poblaciones que no tengan acceso a electricidad ni a otro combustible, o que por altos costos, mala calidad de la red eléctrica o aspectos culturales prefieran usar leña para cocción y calefacción. Pero este es un programa interesante. El concepto del programa está muy vinculado a los huertos leñeros, o sea, lo que se busca es que casi que la familia siembre los árboles y siembre su huerto leñero, y de ahí con el tiempo vaya obteniendo la madera para su consumo. O sea, no sustituye leña, pero digamos que el consumo de leña lo hace más sostenible para que no haya un impacto en el proceso de tala de bosques. Entonces, ¿cuáles son los costos de estos procesos? Esta es una tabla
tomada de un documento también de Planeación Nacional, y en esa tabla se ve que, digamos, las estufas, este es un cuadro para una cantidad de 50 familias, el valor unitario de la estufa está, digamos, en 1 millón de pesos, el huerto leñero está en 455.000, en fin, para ir derecho al punto, el total son más o menos 93 millones de pesos, 94 millones de pesos, lo que da un costo por familia de aproximadamente 1.88 millones de pesos, que sería como la parte de inversión para que el tema se vuelva, digamos, sostenible de en adelante. A uno pues le dan algunas preocupaciones sobre el proceso. Bueno, este es un programa que plantea llegar a 1 millón de usuarios, ya se han instalado un número importante, se disminuye el consumo de leña en 54%, sin embargo, siendo tan baja la eficiencia del proceso de cocción, pues que se duplique, que vaya del 5 al 10 o del 10 al 20, pues no necesariamente es importante, mejora la cosa, pero de todas maneras el consumo sigue siendo alto, las emisiones atmosféricas se reducen en un porcentaje similar, el material particulado también disminuye el impacto de salud. Uno pronto le queda la inquietud de si en vivienda rural de minifundio este tipo de cosas es sencillo de implementar, manejar un área de 500 metros cuadrados para destinarlo a eso. Uno no sabe si de pronto las familias puedan tener otras prioridades, pero el hecho cierto es que este es un programa que que por lo menos la consulta que se hizo está andando y es un tema muy interesante. Según los documentos del DNP, las fuentes de financiación pueden ser estas: presupuesto general de la Nación, regalías, etcétera, etcétera, Departamento de Prosperidad Social, recursos propios. Ahora, el otro programa, pues por supuesto que sería utilizar el GLP para sustitución de leña. Entonces, y ahí la información, pues digamos, las resoluciones de la UME han dicho que los consumos de subsistencia, pues corresponden a 14.6 kilogramos por mes, o sea que en promedio por familia uno puede suponer que el consumo mensual pudiera estar del orden de un cilindro de 33 libras aproximadamente. De Gasnova me facilitaron una información que es los costos del kit, digámoslo así, la estufa de sobremesa 2 puestos, más regulador, manguera, más depósitos de garantía, etcétera, etcétera. O sea, uno diría, bueno, el kit inicial de esto puede estar costando unos 124.000 pesos, 123.800, es muy inferior a lo que costaría pues todo el proceso del estufa eficiente como gasto inicial, pero por supuesto lo que sigue costando es año por año los costos de suministrar el GLP a las familias, partiendo de la base que vamos a subsidiar, digamos, el 100%, y yo creo que debería ser así. Digamos, programas anteriores han demostrado que la capacidad de compra a nivel rural es muy baja, como lo mencioné al principio, y que así uno logre, digamos, entregar el kit y entregar unas primeras cargas de propano cuando ya la gente lo tiene que comprar, el proceso se vuelve muy difícil. Entonces, digamos que numéricamente uno pudiera decir que un cilindro de 33 libras, según los recortes de prensa que recoge los precios pues, que publican los distribuidores, podía estar en 70.000 pesos por 12 meses, por familia son 840.000 pesos al año, para 1 millón de familias son 840.000 millones de pesos, una tremenda cantidad de dinero, y habría que ver, bueno, cómo hacemos para estructurar un programa que sea factible y donde los recursos aparezcan para montar este tipo de actividad. Entonces, uno pudiera decir a partir de esto que en lo que uno puede tener claridad es que el objetivo de política pública integral en el sector rural para cocción debe ser sustituir el uso de leña para cocción y calefacción en las zonas urbanas y rurales de Colombia por las consideraciones que ya se han planteado. Hombre, pues primero que todo, por salud pública, por salud de esa población afectada, por equidad social que comprende equidad social, equidad de género, protección, digamos, de la niñez que se ve afectada
en estos procesos por consideraciones ambientales, por consideraciones energéticas y por consideraciones económicas. O sea, la línea de política, la directriz debería ser, el programa debería ser: vamos a sustituir el uso de leña en esta población, y para ello uno pudiera, el programa de estufas eficientes, no cabe duda que tiene una estructura interesante, prioriza los hogares que no cuentan con electricidad, gas natural o GLP, mejora la eficiencia, el gasto de leña se mantiene, pero pudiera ser un programa que combinado, o digamos en algunos lugares donde haya facilidad de manejar los huertos leñeros, se podría implementar, pero el de la sustitución de leña por GLP corrige prácticamente todas las dificultades de tipo ambiental, el balance de energía se racionalizaría, uno ya no tendría que estar manejando esa contribución tan alta de la leña en toda la matriz energética del país, aunque por supuesto sí sería necesario hacer unos subsidios en kits y muy seguramente consumos permanentes. ¿Qué fuentes de financiación uno puede proponer para eso? Pues no veo la razón por la cual no le podrían aplicar el mismo tipo de programas que están planteados para el programa de las estufas eficientes, pero yo añadiría dos fuentes adicionales, que son las que están en la parte inferior de la ayuda, y son los ahorros por menores costos de mortalidad y enfermedades. Si el país se mete en este tipo de programa, si el país organiza un proyecto donde el objetivo sea esa sustitución de ese millón de familias que en lugar de leña utilicen, por ejemplo, gas propano, hay unos ahorros que ya lo dijimos, la cifra al principio son 3 billones de pesos, o sea, una política pública integral, claro, debe considerar lo que cuesta el programa, pero también lo que se ahorra todo el sistema de prestación de salud y en general el país al poder resolver esa situación y brindarle a estas familias un energético más digno para atender sus necesidades. Y hay otro tema que es interesante comentar, lo que es el impuesto al carbono. No se nos olvide que la reforma tributaria última estableció un impuesto al carbono, y ese impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre los combustibles fósiles y tiene una utilización que es interesante mirarla acá. Dice: el recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo de Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible, de que trata el artículo XX. Los recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la región costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es decir, aprovechando que muy seguramente vamos enfilados hacia una reforma tributaria en este año, se podría revisar la estructura del impuesto a carbono, posiblemente plantear esquemas que viabilicen inclusive el autogás, porque esa es una directriz de política que va a incentivar, debería incentivar los energéticos limpios, los combustibles verdes, digámoslo así, y de esa revisión y de mirar la estructura del impuesto a carbono podrían salir este tipo de recursos para completar lo que sería este gran programa que permitiría hacer este tipo de sustitución. Entonces, bueno, esto básicamente es el tema que se quería presentar. Uno esperaría, y creo que puede haber razones muy fundadas para que en este gobierno se tomen decisiones y que en un año, cuando tengamos un nuevo Congreso Internacional de GLP, haya ya anuncios positivos que se puedan hacer para la implementación de este programa. Muchas gracias.